Hola a todos, soy Santiago Costa y les voy a enseñar cómo utilizar una de las herramientas más poderosas que existen para memorizar en medicina, flashcards. Les voy a enseñar todo sobre cómo utilizar el programa donde yo hago mis flashcards, que es Anki. Todos sus trucos, sus tips y al final vamos a dar algunos consejos para cómo hacer las flashcards más eficientes y que te funcionen a tu favor. Así que, comencemos. Ok, entonces hoy vamos a hablar de varias cosas, pero la primera que quiero discutir es por qué las flashcards funcionan. Y para eso nos toca volvernos a un concepto descrito más o menos en el siglo XIX por un científico alemán llamado Hermann Ebbinghaus, que es la curva del olvido. La curva del olvido habla de un principio que todos estamos conscientes de que el primer día que aprendemos algo, y este viene siendo el primer día, aprendemos cerca del 100% del tema si lo estudiamos bien. Ahora, no importa qué tan bien lo aprendieron, ese tema se va a olvidar. Va a depender un poco del tema, qué tan rápido, qué tan lento lo van a olvidar, pero lo van a olvidar. La gran mayoría de los temas se olvidan en cuestión de minutos, horas a días. Y van a encontrarse cerca de un espectro como este, en el que ustedes van aprendiendo y a medida que el tema no se repasa, se olvida, poniendo lo que ustedes van a recordar casi que menos del 10 al 15% a las 2 semanas. Ahora, ¿dónde está la magia de las flashcards? Es que las flashcards van a ofrecerles una cosa que se llama repetición espaciada o spaced repetition. ¿Qué consiste esto? De que ustedes, antes de que olviden el tema, o sea, digamos que ustedes aprenden aquí, primer día que aprenden el tema, aquí ya van como al 50%. Si ustedes vuelven a repasar el tema, no es que lo vuelvan a reaprender, sino que van a volver a recuperar esos detalles que se les olvidaron y hacen una curva más o menos así. Entonces llegan aquí y ¡fum! Al hacer eso, al olvidar una parte del tema y después recuperarla, eso es muy potente para la memoria. Y eso es en lo que se centraba el estudio de Hermann Ebbinghaus. Y lo que nos damos cuenta es que a medida que ustedes van haciendo esto, sí, el tema no es que nunca se vaya a olvidar, sino que la velocidad a la que se olvida va a ser mucho menor. Entonces, la primera vez que ustedes leyeron el tema y lo olvidaron, tomó todo unas 2 semanas. La siguiente vez que lo repasen, va a tomar más o menos el doble. Y eso es muy potente. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen haciendo ese mismo proceso, cada vez más se va a dilatar su olvido. Entonces, la primera vez lo mismo, ustedes se demoraron poco tiempo en olvidarlo. La segunda es que lo repasen, como lo van a retener un poco más de tiempo, no lo tienen que repasar tan pronto. Y lo mismo, volvemos al mismo punto, en el que ustedes cada vez más se van a acordar por más tiempo ese tema. Si uno multiplica esto muchísimas veces, uno va a tener una curva de aprendizaje más o menos así, en el que uno aprende, olvida, y eso es inevitable. Sin embargo, el tiempo que uno se demora en olvidar cada vez va a ser más largo. Y eso es lo que le queremos apuntar, a que el tiempo que retenemos el tema en particular sea cada vez mayor y por lo tanto que la necesidad de repasar un tema, o sea, la necesidad de repasar el mismo tema a lo largo del tiempo sea cada vez más distanciada, porque claramente nadie quiere estar repasando todos los temas todos los días. Pero si, por ejemplo, nosotros compramos aquí, yo tuve que repasar este tema a los 9 días, pero cuando ya lo tenía mucho más consolidado, tuve que repasar el tema para acordarme al mes, casi que al mes. Entonces, eso es particularmente el secreto, de que cada vez nos vamos a acordar más y cada vez va a ser más espaciado nuestro estudio. Ahora, ¿cómo hacer esto de una manera sencilla? Hay muchísimas formas, ustedes pueden hacer sus propios flashcards a mano y eso está completamente bien, pero van a demorarse más, porque pues escribir a mano es más demorado, van a tener que tener un sistema en el que saben qué flashcard hacer qué día y eso puede volverse complicado. Así que lo que yo les propongo es una aplicación que se llama Anki y esta es Anki. No necesariamente se va a ver así, voy a entrar en esos detalles más adelante en el video, pero la clave de Anki es tener un sitio en donde yo guarde absolutamente todo. O sea, aquí yo tengo todas mis flashcards, las tengo organizadas por especialidad, por Step 1, Step 2 y por el Step 1. Y cuando necesito hacer flashcards afuera del Step 1, pues hago las flashcards afuera del Step 1. Pero ¿dónde está la clave? En que yo entro aquí y aquí están las flashcards que ya he hecho. Y digamos que me aparece esta flashcard. Entonces la respondo y aquí está la magia. Entonces fíjense, esto fue una flashcard que yo ya hice y aquí en esta parte de aquí abajo, dependiendo de yo cómo responda a esta flashcard, se me va a repetir en ciertos días. Entonces, si por ejemplo yo vengo aquí y le doy again, esa flashcard se me va a repetir en 30 minutos porque la tengo floja. Si le doy good, se me va a repetir el día de mañana. Y si le doy easy, se me va a repetir en 7 días.
Ahora, si uno hace un fast forward de esto, y yo esta flashcard la repaso varias veces, pongámosle que aquí good, me voy a adelantar unas flashcards para que noten, vean exactamente a lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, a esto es a lo que yo me refería. Esta es una flashcard que yo ya he repasado varias veces y por lo tanto, cuando le doy enter a la respuesta, las opciones van a cambiar. Y ya no me va a decir que lo repetimos mañana o en 4 días, sino en 29 días. Y así hay muchísimas flashcards en las que yo tengo que repetirlas en 2, 3, 4 meses. Porque ya las he repasado tantas veces que cada vez más ese intervalo en el que tengo que repetirlas es mayor. Esa es como la clave de las flashcards. En lo que queda del video vamos a entrar en particular de cómo se arma esto, cómo se utiliza, porque pues es un programa que uno le toca descargar, exactamente qué beneficio uno le aporta y al final algunos tips para aprovechar al máximo sus flashcards. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es meternos a esta página, es apps.ankiweb.net, vamos a meter aquí y aquí es donde vamos a descargar el programa. Aquí pueden encontrar las opciones para Windows, Mac, Linux, dependiendo de lo que vayan a usar y simplemente le damos descargar. Una vez lo descarguen, se les va, por lo menos si están en un Mac, a descargar un archivo de esta manera, lo instalan, les sale esto, simplemente siguen las instrucciones y ya una vez lo tengamos instalado, simplemente le damos clic y listo, nos va a aparecer esta página completamente en blanco y lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta. Así que nos vamos a este botón de sincronización y aquí nos va a dar el link directamente para que creemos nuestra cuenta. Ustedes la hacen, el correo que tengan que hacer y se ponen sign up. Y listo, una vez tengan su cuenta, la sincronicen y todo el cuento, ya podemos comenzar en forma. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir lo que se llaman los decks. Los decks son las carpetas donde vamos a poner las flashcards y para eso nos vamos directamente aquí, create deck. Entonces digamos que vamos a hacer un deck para el step 1. Entonces llegamos y step 1 y lo creamos. Entonces, si quieren poner todas las flashcards ahí, está bien, y no subdividirlo, está bien, pero muchos quieren organizarlas en subclases. Y yo creería que es una manera más organizada de tener las flashcards y encontrarlas. Entonces, para incluir decks dentro del Step 1, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos Step 1, el nombre tal cual lo pusimos en la carpeta que ya creamos, dos puntos, dos veces, y ponemos una carpeta. Por ejemplo, hagamos una carpeta de patología. ¿Listo? Esos dos puntos seguidos hacen que se incluya dentro, pero tienen que tener mucho cuidado de poner el nombre tal cual aparece. Y así uno puede crear cuantas carpetas dentro de lo que ya tiene uno quiera. Por ejemplo, aquí yo hago esto, pathology, y digamos que incluir un banco solo de imágenes. Lo puedo hacer así perfectamente y esto se puede cerrar y dejarlo ahí bien organizado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, digamos que yo entro directamente a este deck y quiero meter flashcards a ese deck. Entonces me voy directamente aquí a este aviso que dice añadir. Entonces la interfase cuando uno apenas comienza con Anki suele ser un poco intimidante porque tiene muchas cosas. Entonces la vamos a descomponer parte por parte. Lo que aquí aparece son el tipo de flashcard. Hay varios tipos de flashcards que uno puede hacer. Aquí es donde estoy ubicado. Aquí yo lo puedo cambiar fácilmente si yo quiero. Por ejemplo, si me equivoqué. Estos fields y cards hacen referencia al formato de lo que yo voy a hacer y usualmente uno no altera esto. Y todas estas son herramientas para poner negrilla, inclinado, subrayar, etc. Entonces, la flashcard más sencilla de todas es la básica, que es en la que estamos en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué consiste esta flashcard? En lo que habíamos visto al principio del video. Tengo un enunciado, por ejemplo, Frey Syndrome, aquí, y una descripción. El enunciado me aparece, viene siendo como la pregunta, lo que dice back es la respuesta, lo que yo debería decir. Listo, digamos aquí lo pongo y ya. Y ya, lo único que tienen que hacer después de esto es añadir. Fíjense una cosa, que cada vez que yo estoy poniendo mi cursor sobre los botones, me aparecen los shortcuts. Esto es muy útil porque uno, para tener más rapidez, uno se los va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, para yo añadir la flashcard, lo único que tengo que hacer es Command y Enter, y ya. Entonces ahí ya se añade. Estas son las flashcards más básicas, son en realidad las que yo más uso y las que la mayoría de la gente suele usar más, pero hay otras funciones. Por ejemplo, esta es una flashcard que a muchísima gente le gusta, que es el Close. Entonces, ¿en qué consiste esto? Digamos que ustedes están leyendo algún tipo o algún texto. Por ejemplo, digamos que vamos a leer ese texto de inhibidores de bomba de protones en ambos. Hay gente que le gusta ser muy específica con lo que ellos aprenden. Entonces digamos que vamos a copiar este párrafo introductorio aquí. Entonces aquí hay muchísima información. Una de las formas que uno puede descomponer esta información en pedazos más pequeños es bloqueando o haciendo el close
de algunos segmentos. Por ejemplo, aquí está que los inhibidores de bomba de protones son un grupo de medicamentos que están utilizados principalmente para. Entonces, unas cosas que uno puede hacer con esto es yo llegar aquí y si yo quiero recordar esta parte en particular, vengo aquí y oprimo este botón. ¿Listo? Hay un shortcut que es Command Shift C, que es el que yo voy a utilizar en este momento, y lo bloquea. Ahorita les voy a mostrar esto cómo se ve ya en la interfase cuando me lo están preguntando. Digamos que vamos a bloquear eso. Vamos a bloquear cómo actúan ellos inhibiendo la bomba de protones. Y digamos que voy a borrar esto, los otros eventos adversos, incluyendo náusea, dolor abdominal, y dejémoslo ahí. ¿Listo? Entonces yo bloqueo eso, añado la flashcard, me voy aquí y la añado. Entonces ya tengo 2 flashcards en mi deck, ¿cierto? Entonces le doy a estudiar ahora. Me aparece la primera que hicimos y como es una flashcard básica, simplemente le doy. Bueno, uno puede, para que le muestre la respuesta, show answer o poner simplemente espacio. Entonces me aparece ya. Y lo que habíamos hablado, dependiendo de la respuesta que yo le voy a dar, me va a repetirla en cierto periodo de tiempo. Entonces, listo. Ahora, esto es lo interesante del close. A esta flashcard que yo fue la que le hice el close, me aparece todo el texto que yo puse y la parte que yo quería recordar me la borra temporalmente. Entonces aquí yo intento recordar para qué era, le doy espacio y me aparece exactamente qué era lo que yo había borrado. Entonces esto es muy útil para la gente que le gusta pasar como pedazos grandes de información y eliminar algunos sentidos. Yo personalmente no uso mucho este tipo de flashcard, pero hay gente que le encanta, hay gente que en realidad es lo que principal utiliza y pues cada quien lo sincroniza como le sirva más. Y así va funcionando. Entonces, por ejemplo, la segunda cosa que yo bloqueé fue esta parte, le doy enter, ahí me muestra. La tercera es esta, enter, y me muestra. Entonces, eso es como el sentido básico de las flashcards. Ahora, si ustedes se fijan, esto es completamente distinto de lo que yo les mostré al principio de la presentación. Entonces, la manera en la que vamos a mejorar esta interfase y a añadirle muchas más cosas que van a hacer que su estudio no sea solo más entretenido, sino que lo aprovechen por completo, es añadir cosas que se llaman add-ons. Entonces nos vamos a ir aquí directamente a herramientas y aquí aparecen los add-ons. Le damos y le ponemos añadir add-ons. Entonces esto les va a pedir un código. Entonces lo que tienen que hacer es, dan clic aquí que es Browse Add-ons y los va a llevar directamente a la página de Anki. Listo, estando aquí en la página de Anki, todos estos títulos que ustedes están viendo son programas que uno le puede añadir a la interfase para hacerla mejor dependiendo de lo que ellos estén proponiendo. El primero que quiero que añadamos, lo podemos buscar aquí, Control F y usamos Image Occlusion Enhanced. Este es el que estamos buscando. Este es uno de los add-ons más importantes y más útiles que uno puede añadir. Lo único que tienen que hacer es, en todos los add-ons, aquí encuentran como la descripción, más o menos de qué se trata, y encuentran una caja completamente en azul con un código. Este es el código que tienen que copiar. Lo copian, nos vamos aquí y OK. Una vez lo añadimos, damos OK, OK y lo cerramos. Cada vez que ustedes añadan un nuevo add-on y quieran que surja efecto, tienen que cerrar el programa y volverlo a reiniciar. Entonces lo que acabamos de hacer, lo cerramos, lo volvemos a iniciar y le damos a añadir. Entonces vamos a probar esta nueva característica que le damos de meter el programa. Lo que tenemos que hacer con este add-on es, primero que todo, buscar una imagen que nos guste memorizar. Entonces digamos que yo tengo esta imagen aquí del piso pélvico y me gustaría aprenderme estos nombres y más o menos a ubicarlos en una imagen anatómica. Entonces lo único que tengo que hacer es llegar aquí y darle copiar a la imagen. Llego, la copio y si ustedes se fijan, antes teníamos todos estos iconos, ahora se añadió uno adicional que es este, que es como un retrato. Y aquí mismo nos dice Image Occlusion Enhanced. Entonces una vez tenemos copiada la imagen, le damos clic a esto y mágicamente nos lleva a este nuevo sitio. Entonces lo que vamos a hacer con esta nueva herramienta es que vamos a coger esto y vamos a ocultar las partes que nos queremos aprender. Digamos que yo quiero aprenderme este músculo, estos tres y este. Digamos que esos son los que me interesan. Entonces aquí le doy esta opción que es de ocultar todos y adivinar uno y se añaden las flashcards. Así nada más. Y ahora me voy a ir a estudiarlas. Entonces esto ya lo añadimos.
cerrémoslo y me voy y estudio las imágenes. Entonces estas son las que ya nos aparecieron. Tan. Listo. Y ahora esto es lo nuevo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos todo oculto y nos está diciendo, listo, ¿cómo se llama este músculo? Tan, coxígeo. Bien. Siguiente, perineo transverso. Listo. Y es una herramienta muy poderosa porque hay muchas imágenes que el solo escribirlas o el solo ponerlas así no es suficiente. Entonces, es una herramienta que es muy útil para hacer sus propias flashcards, hace todo más rápido, no tienen que imprimirlas y lo mismo, volvemos al hecho de que el tener un algoritmo aquí que uno le permite no preocuparse por cada cuánto tiene que repasarlo es genial. Y listo. Realmente así, nada más, pueden comenzar a usar su Anki, es muy potente. Yo en realidad así, tal cual, sin nada más fue que lo comencé a usar, pero hay más cositas que le podemos añadir. Entonces nos vamos a ir a la misma página y buscan este add-on, se llama Edit Field During Review, sean directamente y copian el código. Para no tener que ir reiniciando y volviendo a abrir, cada vez que pegan un código lo que pueden hacer es pegarlos en batches. Entonces pegan varios códigos, hacen que se instalen y van y pegan el siguiente. Entonces el siguiente, que ya les voy a explicar más o menos qué es cada una de estas cosas que añadimos. Pero entonces vamos a añadir este, el primero, Edit Field During Review. Nos vamos y añadimos este que es el Mini Format Pack. Tan. Si algo, creo que voy a dejar los códigos en la descripción del video para que no les toque buscarlos. Voy a dejar todo esto en la descripción. Añadimos ese, añadimos el de la barra de progreso, cuando esto se digne cargar. Ok. Listo. Lo añadimos. Y ya, con esos tres nos vamos por ahora. Entonces, hay una cosa que vamos a hacer aquí en este momento para que vean cuál es la diferencia. Y es que uno puede de una vez llegar aquí y poner el modo nocturno. A mí me gusta un poquito más el modo nocturno. Parece que se ve como más bonito. Y ahora sí, vamos y lo cerramos porque como siempre toca cerrarlo. Entonces, así se ve nuestro nuevo Anki, mucho más elegante. Y vamos entonces a probar estas herramientas. Entonces, vamos a añadir una flashcard y lo primero que vamos a ver es este Mini Format Pack. Esto lo que hace es que les da muchas más herramientas para ustedes organizar el texto como más les guste. Entonces, fíjense que antes solo teníamos estas opciones de poner negrilla, letra curva, o aquí está lo de añadir la imagen. Teníamos hasta aquí básicamente. Lo que nos añade el Mini Format Pack es todo esto. Entonces ya podemos hacer, por ejemplo, listas, que esto es de las herramientas que yo más utilizo. Podemos hacer listas numéricas, podemos indentar la información, indentarla lo que más queramos. Podemos poner el texto en el centro, al lado derecho, al lado izquierdo, bueno, de la manera que a ustedes más les guste. Entonces ese es el Mini Format Pack. Muy útil si a ustedes les gusta hacer cosas como listas y ese tipo de cosas. Para el siguiente, que es el Edit Field During Review, tenemos que hacer una cosita antes de poder usarlo. Y es que nos vamos a ir a este sitio donde dice Cards. Y lo que van a hacer es hacer caso de lo que dice aquí. Entonces, esto es como la parte de código detrás de las cartas. Aquí es donde ustedes pueden cambiar algunas cosas. De paso les cuento. Entonces, por ejemplo, a mí la letra me parece muy chiquita en Anki. Entonces, yo usualmente en mi computadora, pues en mi Anki de verdad, en el que yo uso realmente, lo tengo, si no estoy mal, es en 28. Entonces, ahí yo pongo ya la letra en 28. Si ustedes quieren hacer que las flashcards le queden hacia un lado o hacia el otro, aquí es donde también se puede hacer, si quieren que les quede en el centro o a la izquierda. Pero bueno, en fin, esos son detalles. Para usar este add-on en particular, lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar el código de field a edit field. Entonces, me explico, eso es básicamente lo que uno tiene que hacer es esto. Uno pone edit, front, y aquí abajo, edit, back. Cuando hacemos esto, ya en teoría nos debería dejar cambiar el formato de las flashcards. Entonces vamos a añadir esta flashcard y vamos a ir a revisarlas. Entonces, estudiamos. Entonces de una vez aquí podemos ver que esto también es nuevo. Este es el otro add-on que hicimos, que es el Progress Bar, que aparece aquí. Y él viene configurado para que aparezca en este color y que aparezca arriba. Yo lo cambié en la configuración de los archivos
Esto en realidad hay videos en donde uno le permite, le enseña cómo hacer eso. Si quieren, si están interesados, pues déjenme un comentario y les cuento cómo hacerlo. Pero pues no vamos a invertir mucho tiempo en eso. De momento dejémoslo ahí. Entonces, listo, le damos clic. Entonces digamos que aquí me di cuenta que cometí un error, que tuve un typo. Antes yo no podía editarlo. Lo que ahora puedo hacer es que mientras estoy revisando puedo editarlo. Eso es lo que nos da el Edit Field During Review. Es muy útil. Y no solo permite editarlo, sino que permite añadir imágenes, modificar el texto, cambiar incluso la pregunta si ustedes quieren. Entonces da mucha flexibilidad en ese sentido. Lo otro es que ustedes se dan cuenta aquí la barra de progreso, a medida que yo voy avanzando en mis flashcards, me va mostrando qué tantas flashcards me quedan. Aquí en realidad ya me falta poquito. ¿Qué más nos queda hablar? Está este add-on, que es el add-on de ambos y Anki, es muy útil. Se descarga, o sea, se añade de la misma manera, uno lo descarga, esto le va a abrir un archivo, que uno en ese caso abre aquí, y uno simplemente coge el archivo una vez uno lo tenga descargado y lo arrastra aquí, en vez de poner como un código. Pero es muy similar el proceso, después uno tiene que reiniciar la cosa. Y la utilidad es que mientras uno está revisando algo, ambos subraya algunas palabras y uno lo puede llevar directamente a la página de ellos sobre ese tema. Entonces, es un add-on, solo lo pueden tener pues si tienen una cuenta de ambos. Y el último es este, que es el Custom Background Image and Year Icon. Entonces, esto lo que les permite hacer es ponerle un fondo. Si ustedes miran la parte inicial de mi video, se van a dar cuenta que yo tengo este fondo. Y yo lo saqué precisamente de este add-on. Hay muchos más fondos, hay fondo de fuego, de unos círculos, un mar por ahí, una playa. Bueno, ustedes pueden ponerle virtualmente el que quieran o quedarse con el negro o el blanco. Eso queda como dependiendo de ustedes. Y hay muchísimos más, esos son como los básicos. Y pues en cuanto a add-ons lo vamos a dejar ahí. Ahora, lo último que les quiero enseñar como de la aplicación en sí es que ustedes pueden buscar estas flashcards que ya han hecho. Y eso lo pueden ver aquí en Browse. Se meten aquí directamente y les va a aparecer esta pantalla. Entonces, estos son sus decks, los que ustedes ya han hecho. Si ustedes se dan cuenta, aquí están todas las flashcards que hemos hecho hoy. Y aquí pueden ver por si quieren buscar algo. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes están estudiando y encuentran algo nuevo que añadir a esta flashcard. Para encontrarla, cerramos esto un segundo para mostrarles. Digamos que ustedes quieren encontrar una flashcard en particular y ya tienen 1000 flashcards, entonces no es tan fácil encontrar. Lo único que tienen que hacer aquí es poner el título, alguna palabra en clave que las relacione y les aparece directamente. Entonces es una herramienta muy útil. Uno puede personalizar esto muchísimo más y hay videos por montones al respecto en YouTube y en otras partes. Pero pues eso es como lo básico, que esta herramienta de browser le permite encontrar las flashcards que uno quiere y aquí ver todas las demás. Lo otro que uno puede hacer, y eso sí probablemente sería bueno explicarlo, es que a medida que ustedes van estudiando, su única opción no es ponerle easy, good o hard. Ustedes también pueden hacer otras cosas. Entonces, estas opciones que aparecen aquí cuando ustedes están viendo una flashcard son muy útiles. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a medida que resuelvo unas flashcards, me doy cuenta que realmente es más fácil de lo que vale la pena tener y la termino borrando o suspendiendo. Eso es una opción. Borrarla es si en verdad creen que no la van a volver a usar en ningún momento. Cuando ustedes suspenden una flashcard, que aquí nos da la opción, la flashcard queda guardada en el sistema. Ustedes la pueden encontrar en donde yo les conté en Browse, pero ya no les va a aparecer más. Eso es útil si ese es su objetivo. Ok, y lo último que tienen que saber sobre el programa es que no es únicamente para programa de escritorio. Ustedes también lo pueden utilizar. Hay aplicaciones en el celular, en Android es gratis, en iPhone creo que cuesta, pero irrespectivo de eso, ustedes sin comprar la aplicación pueden utilizarlo en internet. Simplemente tienen que meterse a ankiweb.net y ahí les aparece, ustedes se ingresan a su cuenta y les aparecen todos sus decks. Entonces, lo único que tienen que hacer es nada, se meten al deck que quieran estudiar, le dan clic y les aparece. Obviamente no va a tener pues la interfase que ustedes le pusieron, no va a tener el fondo ni nada de eso, pero pues es bastante bueno como para ir repasando ahí en el camino. Entonces, tengan eso en cuenta. Tengan otra cosa en cuenta que se me olvidó hablar durante el video, y es que ustedes, cada vez que ustedes hagan una flashcard, tienen que sincronizar. Entonces, aquí este botón que dice Sync, eso lo tienen que poner cada vez que hagan un set de flashcard, cada vez que se vayan a salir, cada vez que se vayan a entrar, para que precisamente lo que ustedes están poniendo aquí sea lo mismo que les aparece eventualmente aquí en Anki Web.
Ah, y casi se me olvida algo muy importante, y es que fíjense que el Anki les organiza las flashcards para que hagan cierto número por cada día y no pueden hacer más de eso. Si ustedes, por ejemplo, están estudiando para un parcial y quieren repasar todos sus flashcards el último día, lo pueden hacer. Y lo único que tienen que hacer es meterse al deck, poner aquí en Custom Study, y aquí ponen Review Ahead. Y aquí simplemente pone un número absurdamente grande. Y eso les va a hacer que todas las flashes que tienen programadas se las pone en un deck aparte. Entonces aquí lo aparece como Custom Study Session. Y aquí están todas las flashcards del deck que tienen que estudiar. Le ponen estudiar y ahí pueden estudiar todas las que han hecho como aparte. Una vez acaben este deck, simplemente lo borran y las devuelve a su previo deck original y como con el formato que venían antes. Eso puede ser muy útil a la hora de estudiar. Ok, y con lo que vamos a terminar ahora son con 3 consejos para aprovechar y tener las mejores flashcards que puedan tener. Entonces, son consejos sencillos, pero realmente si los siguen, creo que pueden aprovechar mucho las flashcards. Lo primero es hacerse la vida fácil, y eso creería yo que es el más importante. Y es que la clave de las flashcards, como lo vimos al principio, es que ustedes tengan un día, aprendan un tema, después lo repasen a los tantos días, después a los tantos días, y cada vez ese repaso sea más espaciado. Si ustedes, por ejemplo, deciden tomarse un descanso y no hacer estos de la mitad, todo el horario se va a descontrolar y ustedes cuando intenten repasarlo aquí no se van a acordar de absolutamente nada. Para eso, la estrategia más sencilla es simplemente asegurarse de hacerlo todos los días. O sea, que cada vez que tengan una flashcard programada para un día, lo hagan. Eso no quiere decir que no pueden tomarse días libres de vez en cuando, 2, 3 días. Eso está bien y se puede manejar. Pero realmente la clave para no volver un infierno las flashcards es que sean consistentes con ellas, las hagan todas de una. Entonces, aquí les vamos a dar una cosa. Fíjense que este es mi deck del Step 2. Yo en este momento tengo 239 flashcards. Eso es lo que he hecho más o menos en 1 o 2 meses, que es lo que he venido estudiando para mi Step 2. Sin embargo, fíjense que de esas 239 flashcards no las estudio todas diariamente. Aquí nos muestra el número de flashcards que yo hago diariamente y viene siendo más o menos en promedio unos 32 por día, 30 a 35. Y eso me toma más o menos unos 19 minutos. Fíjense que eso es realmente muy manejable. Unos 19 minutos las puede hacer realmente en cualquier parte del día. Uno siempre tiene 20 minutos y uno los puede espaciar si uno quiere. Entonces, la manera en la que yo lo logro es haciéndolo todos los días. Fíjense que hay algunos días que no hago, o sea, aquí están cada uno de mis días que yo he hecho y algunos días me los tomo libres porque siento que es importante, pero la clave es que soy consistente. Si yo decidiera no hacerlas por una semana entera, todas se me acumulan y la próxima semana me aparece el primer día que me toca hacer ciento y pico de flashcards y eso es muy desmotivante. Entonces, algo que está muy relacionado a eso es que no esperen, como mucha gente hace, a construir todas sus flashcards y luego repasarlas, sino que vayan construyéndolas y haciéndolas. O sea, que estudien un tema, la hagan, luego la repasen, porque a medida que van estudiando y haciendo las flashcards y las van sacando, cada una comienza a espaciarse más y más. Si ustedes deciden hacer todas y comenzar todas al mismo tiempo, pues el primer día van a tener 1000 flashcards que hacer. Y lo mismo, eso es contraproducente. Entonces háganlas al mismo tiempo que las van revisando. Lo segundo es que no todo merece una flashcard y eso es algo que yo particularmente cometí un error en mi bueno, y es que había temas en los que yo decía, ok, esto me parece súper potente, el tema de las flashcards, entonces voy a estudiar todo así, y eso es un error. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta con la que yo terminé haciendo una flashcard y me arrepiento de haberlo hecho en mi step. Y ese es para los que no lo han conocido, se llaman las ecuaciones de Hardy-Weinberg. Hardy-Weinberg. Y son un estrés en el step 1 porque uno básicamente en lo que se basan es que le dan la frecuencia en la que una mutación o en la que un alelo se está expresando en una sociedad, usualmente son enfermedades autosómicas recesivas, y con eso uno tiene que estimar la probabilidad de que un niño tenga la enfermedad, y eso se desprende de esta ecuación. Ahora, esta ecuación no es difícil de aprenderse en particular, en realidad es bastante fácil, pero uno siempre haciendo estos cálculos algo le salía mal. Entonces yo intentaba a través de flashcards como meter en mi cabeza las cosas que hacía mal y eso realmente nunca funciona. O sea, creo que el punto al que quiero llegar es que la aplicación del conocimiento cuando se tiene el concepto no es el mejor, no es el mejor tema para hacer flashcards de ese dominio en particular. Lo que es bueno en las flashcards es para aprender el concepto. O sea, ¿sobre qué es bueno las flashcards? Para aprender esto. Aprender a aplicarlo
en eso sí las flashcards son pésimas. O sea, ahí sí las preguntas, los bancos de preguntas son muy superiores, los talleres, todas las cosas son superiores, pero el concepto en sí, en eso sí son buenas las flashcards. Por ejemplo, para aprender lo que yo les contaba al principio del video, lo que mencioné brevemente, los developmental milestones, que es saber el niño más o menos, dependiendo de la edad, qué tiene que lograr a nivel motor, qué tiene que lograr a nivel de lenguaje, a nivel social, es un estrés. Aprenderse todo esto es complicado de otra manera. Y por ejemplo, para este tipo de cosas, las preguntas no son tan buenas. Las flashcards en esto sí son excelentes, sobre todo porque como es una imagen, yo la puedo pegar directamente con el Image Occlusion Enhanced de Anki y queda perfecto. Entonces, tener en cuenta eso, que no todo merece una flashcard, no todo es bueno una flashcard, hay cosas que manejan bien, hay cosas que realmente las preguntas son mejores. Y lo tercero es ya temas como de procesamiento y especificidad, y con eso me refiero a, o sea, hay maneras en las que ustedes pueden escribir sus flashcards que les van a ser más eficientes. Entonces voy a explicarles aquí, voy a coger como unos 4 o 5 ejemplos de mis flashcards para mostrarles eso. Entonces, lo primero, vuelvan a su propio lenguaje. Y esto no aplica únicamente a las flashcards, esto realmente aplica absolutamente todo. Es que cuando ustedes quieran aprender información, por ejemplo, los eventos adversos del topiramato, si ustedes logran procesar esa información en un lenguaje que es familiar a ustedes, va a ser mucho más fácil. Eso puede ser a través de mnemotecnias, puede ser a través de organizar el conocimiento, a través de lo que a ustedes les sirva. Por ejemplo, yo en particular, en algunas cosas me salen algunas mnemotecnias relativamente fácil. Por ejemplo, de esto me creé Skinny Stone is Sedated Blind. Y es una frase que es catchy, me acuerdo relativamente fácil, entonces me sirvió para aprenderme los eventos adversos del topiramato. Sin embargo, no es la única manera de saber y aprenderse las cosas. Por ejemplo, en algunas cosas hacer mnemotecnias es muy difícil. Por ejemplo, saberse todos los medicamentos anticolinérgicos. Eso es particularmente complicado. Entonces lo que yo hago ahí es organizarlos de una manera que sean entendibles. Por ejemplo, la manera en que yo organicé estos fue primero por su familia, entonces están las aminas terciarias y las aminas cuaternarias, y después de esto, en vez de poner un montón de nombres ahí random, lo que hice fue organizarlos por su uso. Entonces están los antídotos, están los antiparkinsonianos, los midriáticos, los antiméticos y los que tratan la incontinencia. Y fíjense que no solo los organicé así, sino los organicé como lo sistémico, después lo que tiene que ver con el cerebro, lo que tiene que ver con los ojos, lo que tiene que ver con la boca y lo que tiene que ver con la vejiga. Entonces va como en orden descendiente. Son maneras en las que yo he visto que es más fácil acordarse. Lo otro es que deben estar dispuestos a que cuando hacen ese procesamiento de la información, un porcentaje de la información se va a perder. Y eso no necesariamente es algo terrible. O sea, por ejemplo, aquí yo hice una flashcard del nódulo pulmonar accidental. Y si ustedes han leído ese tema, es un tema realmente no enredado, pero es un tema realmente largo y complejo, porque depende de muchas cosas. Realmente no es un solo algoritmo, sino que son tres, si uno es como muy puntual. Pero intentar aprenderme tres algoritmos tremendamente complejos no me va a llevar a ninguna parte en este momento de mi preparación. Lo que necesito saber es como unas generalidades que me ayuden a entenderlo, a hacer como mis cimientos del conocimiento. Y para eso yo lo organicé de esta manera, con básicamente dos preguntas que me ayudan a entender la mayoría de los casos, que si por ejemplo yo estoy en revista me los preguntan, lo puedo argumentar y articular de una manera inteligente. Porque lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes pueden decir, no, pero yo quiero aprender exactamente todo lo necesario. Pero eso puede salir a expensas de que realmente no lo aprenden nunca. Si uno intenta aprender todo al mismo tiempo, absolutamente cada detalle, corre el riesgo de no aprender nada en absoluto, porque es tan complejo que uno ni siquiera lo entiende y lo memoriza al principio. Entonces yo creo que uno al principio de su preparación, al principio de su estudio, debe estar dispuesto a dejar un poco de información de lado para asimilarla, construir unos buenos cimientos y después, cuando yo ya tenga esto completamente entendido, construir sobre ello. Y lo último que les quiero hablar es de segmentar las flashcards. Esto no es una regla, no es una prisión, sin embargo es un buen consejo para tener en cuenta y en general hacer ese tipo de flashcards va a ser mucho más útil. Entonces, por ejemplo, este tipo de flashcards yo los hice teniendo en cuenta un contexto en el que se me estaban olvidando los anticonvulsivantes. Entonces yo quería hacer flashcards de eso. Si yo hubiera llegado aquí, hubiera puesto anticonvulsivantes, eventos adversos, dos puntos, y hubiera puesto todos los anticonvulsivantes aquí en la descripción, hay una gran probabilidad de que alguno de ellos se me hubiera olvidado. Entonces, para yo darle la importancia a cada uno de estos anticonvulsivantes y que no se me olvidara, los partí. Hice una flashcard de cada anticonvulsivante como en específico. Lo que les digo, eso no es una prisión, no es una regla que los va a encerrar. Es una regla que de cierta manera es útil, pero no es obligatorio. Por ejemplo, fíjense aquí. Aquí yo estoy hablando de la angina de Vincent y perfectamente pude haber hecho una flashcard de definición, una flashcard de etiología, una presentación y un tratamiento. Y probablemente acordarme cada uno de los segmentos
en particular así sea más fácil. Sin embargo, en algunos temas uno no quiere hacer 4 flashcards de la angina de Vincent porque particularmente es algo que no va a salir mucho, no es tan high yield. Entonces lo que yo hago es meterla toda en una flashcard. Sin embargo, en ese caso lo que sí es importante hacer, si uno va a elegir este tipo de cosas, es que especifiquen lo que quieren recordar. Entonces aquí está la flashcard y yo pongo angina de Vincent, 2 puntos. ¿Qué quiero decir en esta flashcard? La definición, la etiología, la presentación y no solo la presentación, sino quiero acordarme de 5 cosas en esta presentación, que es aguda, que da estos 4 síntomas y al final pongo una imagen. Poner imágenes es muy útil en las flashcards, ayuda a que uno se acuerde más. Y lo último, quiero acordarme del tratamiento, entonces voy a poner, aquí en realidad creo que iba un 3, quiero acordarme del tratamiento, entonces voy a acordarme de las 3 líneas de tratamiento. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, solo quiere mencionar una, entonces pueden poner como primera línea de tratamiento, o sea, sean muy puntuales con qué quieren recordar, porque creo que esa es la clave para hacer buenas flashcards, porque lo que mucha gente te termina frustrando, si por ejemplo ponen tratamiento así, y te terminan acordando de la penicilina, y no de estas 2 opciones. Y dicen, ay no, pero es que las flashcards no funcionan, porque me acuerdo de todo eso, excepto excepto de este detalle en particular. ¿Cómo solucionar ese problema? Si de verdad es muy difícil, pártanlo, o sea, hagan una flashcard solita para tratamiento, pero la manera que yo propongo creo que es un poco más fácil y es simplemente decir tratamiento, quiero que me mencione 3. Y listo. Y así concluye el video. Si te quedó alguna duda, por favor déjalo en los comentarios y me aseguraré de responderte. Por ahora me despido, soy Santiago Acosta y esto fue Tutorías Medicina Interna.